Usted me avisa si se ve, ¿sí? ¿Se ve la diapositiva? Sí, 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 se ve. sí se Sí, ve. se ve. Bien, perfecto. A ver si me recuerdan. La parte esta de capacitación era la clase de la semana pasada, ¿verdad? Sí, profe. Bien, perfecto. Eh, Ahí en ese pequeño material que tenían de lectura había un ejemplo de la película de Ratatouille, ¿sí? Para los que lo vieron, bueno, supongo que por ahí se le hace un poco más familiar y para los que no, se le va a complicar un poco, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hablar de capacitaciones, sí o sí nos tenemos que recurrir o tenemos que hacer una mirada retrospectiva, es decir, hacia el pasado de lo que es descripción de puestos. Cuando nosotros hablamos de descripción de puestos, recuerden que es un documento donde está especificado las funciones, el objetivo, está especificado las tareas, ¿sí?, que tiene que hacer este trabajador. Dentro de esas tareas, ¿sí?, hay algunas tareas donde las personas o los trabajadores pueden hacerla al 100%, otras al 50%, otras al 25%. Y otras al 25%. Y esto también nos remite a la parte de competencias, ¿sí? Hay un diccionario de competencias que es de Martalles, que está en la bibliografía, que justamente habla de que las competencias son aquellos conocimientos, habilidades, aptitudes que tiene un trabajador y que tiene diferentes grados. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de liderazgo, existen diferentes grados que la persona o el trabajador puede tener. Por ejemplo, un liderazgo al 100%, al 75%, al 50%, al 25%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ese trabajador le dan un trabajo y ese trabajador no se siente por ahí tan capacitado, por así decirlo, para desarrollar ese trabajo? Entonces, acá nos vemos con esta brecha, ¿sí?, del deber ser y el saber hacer, ¿sí? El trabajador eh, sabe hacer, ¿sí? Pero con que sepa hacer no significa que es lo que él debe de hacer. Entonces tenemos ahí una diferencia grande entre estas dos cuestiones. Muchas veces el trabajador hay cosas que por la rutina, por los cambios, las innovaciones, no sabe hacer, ¿sí? Y sin embargo debe de saber hacerlas o debe de ser. Entonces, esta es, digamos, una brecha que se soluciona únicamente con lo que tiene que ver con capacitación, con coaching, con mentoring, ¿sí?, entre otros planes de carrera que las organizaciones ofrecen. Ahora, cuando hablamos de capacitación, nos remitimos a Chavenato, ¿sí? Y este autor menciona que cómo nosotros, como administradores de recursos humanos, nos damos cuenta que hace falta capacitación. Por ejemplo, ante una nueva innovación, un nuevo protocolo, ¿se acuerdan, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿no?, que estaban los nuevos protocolos de usar barbijo, de lavarse las manos, ¿sí? A través de las evaluaciones de desempeño también nos damos cuenta que un trabajador necesita capacitaciones. Puede ser a través de los libros de quejas, cuando hay clientes insatisfechos. Puede ser a través de un ascenso, ¿sí?, o una promoción o un traslado que el trabajador tenga. Esto tiene que ver con la descripción de puestos. También puede ser por nuevos objetivos que se plantea desde la organización y desde el Departamento de Recursos Humanos. Y necesidad propia de los trabajadores. Siempre el trabajador
va a necesitar capacitarse, va a hacer saber que necesita capacitarse y por ahí va a tomar cursos de capacitaciones, cursos, talleres, seminarios, jornadas de lugares externos. Ahora, siempre es importante tener presente cómo detectamos estas capacitaciones y la más común es hacer una encuesta. Hoy en día se hacen encuestas con el Google Form, ¿no? Que por ahí es una cuestión más rápida de procesamiento de datos. También entrevistando a los jefes, los gerentes, a los directores y haciendo una observación directa, ¿sí? Viendo si esa persona sabe realizar su trabajo o si por ahí le cuesta o tiene bajo rendimiento o por ahí puede ser, no sé, que lo sepa hacer pero gaste muchos recursos. Puede ser también por algo inminente, ¿no? Algún hecho social, global que tengamos que capacitar. Por ejemplo, el tema de la pandemia, tuvo que haber mucha capacitación en el tema de trabajo online. O puede ser un mix también, porque es una combinación de ambas. Ahora, volvamos con Chavenato. Chavenato menciona que hay un ciclo o etapas de capacitación. Capacitar no es lo mismo que dar una clase, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo ahora con el profesor Luis es una clase, ¿sí? Y se aparta completamente de lo que tiene que ver con una capacitación. En primer lugar, porque las capacitaciones son de corto plazo. Eso lo establece Chavenato. Las capacitaciones suelen durar, no sé, cuestiones de días, de semanas, como mucho meses, ¿no? Hablamos de 6 meses, como mucho. Eso en primer lugar. Otro tema es que para aplicar y desarrollar una capacitación hay una serie de pasos a seguir. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que ¿qué se busca con capacitar? Se busca en primer lugar no enseñar conocimientos, sino enseñar habilidades, se busca por ahí enseñar actitudes, se busca por ahí aplicar ciertas destrezas, ¿sí? O nuevos métodos. Entonces, por ahí, como les digo, se aleja totalmente de las clases tradicionales, como nosotros la tenemos hoy en día, que es conocimiento, ¿no? Es leer texto, leer texto, leer texto, mientras que en las capacitaciones más se usa cuestiones que tienen que ver con las prácticas, con habilidad, con simulación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este ciclo de etapas que tenemos, en primer lugar se inicia con la detección de necesidades, es decir, cómo sé yo, como administrador de recursos humanos, que mi grupo de trabajo le falta capacitarse. Haremos una detección de necesidades a través de un Google Form, entrevistando al personal, haciendo observación directa, etc. A partir de ahí se hace una planificación donde se elige qué tipo de capacitación se va a dar, por ejemplo, si va a ser un taller, si va a ser un curso, un seminario, un ateneo, una charla, una jornada, ¿sí? Eso sería, digamos, qué tipo de actividades se elige, también se establecen los objetivos, la duración, los costos, y luego se pasa a otra etapa que es de ejecución. Esta etapa es justamente donde se da esa capacitación, donde se enseñan, ¿no? Estos puntos planteados en la planificación. Y la última parte tenemos la evaluación, ¿sí? O también llamado control de la capacitación. ¿Por qué se hace control o evaluación? Porque las personas tenemos una memoria por ahí que de corto plazo, que suele, digamos, tener una curva, y las cosas que son frescas las recordamos, pero a medida que pasa el tiempo la vamos olvidando. Entonces este control de evaluación es constantemente estar refrescando esa información, es estar recordándole al trabajador ciertas habilidades, ¿no? Y en el caso de que estos conocimientos se pierdan o se olviden, hay que volver de vuelta a la detección de necesidades. Es por eso que es un ciclo. Una cosa más que quiero decirles, que me estoy olvidando, es que en el texto de Chavenato no menciona la palabra capacitación, pero dice la palabra entrenamiento. Entonces,
Eso es algo a tener en cuenta, en especial para la hora de los finales, que muchas veces el texto de Chavinato no menciona capacitación, pero sí entrenamiento. Esta es justamente lo que le decía, la curva del olvido. A medida que pasan los días, nos vamos olvidando de los conocimientos, ¿sí? Es por eso que hay que aplicar estas evaluaciones, estos controles, para que esa curva no sea tan descendiente. Esto es capacitación. ¿Con qué tema seguimos ahora, Luis? Ahí pongo el Mentimeter, así vemos. ¿Podés bajar el volumen? Ahí. Más, bájale. Ay, Y si no escucho. yo tampoco. Ahí. Sí. Está sin audio, profe. Bien. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Bien. Ahora, ¿seguimos con qué? Selección de personal, ¿te parece? Selección de personal, sí. Bueno, ¿querés empezar vos? Así tomo un poco de agua. Bueno, ¿vos tenés algo para compartir o comparto de la clase? Tengo, sí, tengo. Ahí te muestro. Selección. Dame un segundo. Acá está. ¿Se ve? Sí, profe, Sí, ahí se ve. sí se ve. Muy bien. Bueno, la selección de personal es, bueno, la empresa que va a seleccionar al personal se fija si reúne las aptitudes o las capacidades para poder cubrir el puesto que está sin cubrir, ¿no? Las técnicas de selección pueden ser a través de entrevistas, que pueden ser individuales, grupales o a través de conferencias. Psicotest, que son a través De los de psicólogos. claro, test vocacionales a través de psicólogos, entrevistas técnicas, que serían a través de aptitudes de trabajo, Específicas. digamos, Sí. médicas, que sería, bueno, reunir las características o los requisitos médicos que pide la empresa. Entrevista de depresión, Bueno, que perdón, ¿no? Que me meta. La entrevista de presión por ahí tiene que ver con llevar al candidato a lo máximo de su estrés, por así decirlo, para ver si está apto para ciertos trabajos específicos. Entonces se le hacen preguntas que lo hacen poner un poco incómodo, ¿no? Pero digamos es para ver el nivel de presión o de estrés que como soporta. un verdad o mentira, ¿Cómo? como un verdad o mentira, digo, para ver si... No se pone en juego, digamos, si miente o si es verdad, pero digamos se pone por ahí la reacción de esa persona. Entonces constantemente, digamos, como que se lo acusa, eh, ¿cómo te puedo decir? Se lo, digamos, pone en un momento incómodo. Es una entrevista bastante complicada que lo hacen los psicólogos, pero se ve, digamos, el comportamiento de esta persona ante el estrés. Hay personas que ante ciertas preguntas se enojan, golpean y se van, ¿no? Y hay otras que, bueno, obviamente intentan más que nada Mantienen la dialogar. calma, sí. Exactamente. Y esos son los que quedan, ¿sí? Claro, exacto, sí. Eh,
sería, bueno, entrevista de simulación. Esa tiene que ver, también se conoce como Assessment Center, y tiene Que que ver, sería una prueba, digamos. sí, son pruebas, pero grupales. Por ahí hay ciertos juegos, ¿no? Como para determinar ciertas competencias. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y la última entrevista social, financiera y penal. Que acá vos debés de saber, ¿no? Más que nada, tiene que ver con el tema del veraz, eh, ¿cómo se llama el otro? Antecedentes penales, ¿no? Sí, Tiene que ver con documentos más que nada. sí, sí, Bien. con la documentación que tiene que presentar El, el postulante, digamos. claro, sí, sí. Obviamente estas entrevistas o técnicas de selección que ustedes ven acá eh, no se hacen todas, porque digamos todas tienen, cada una tiene un costo, ¿no? Que para eso, digamos, tiene una significación para la parte contable de la empresa. Entonces se eligen algunas. Por ahí las más comunes son los psicotests, las Chicos, tres. entrevistas, exactamente, y la parte médica, ¿sí? Bueno, la parte médica es para saber, no sé, la capacidad auditiva, visual que tiene una persona. Y, ¿qué más le iba a decir? Ah, y eso. Sí, Me- la penal igual, los antecedentes siempre suelen pedir, es igual. Sí, 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 suelen pedir, pero por ahí corre por cuenta del propio postulante, ¿no? No por parte de la empresa. No, pues. Mm. Bueno, eh, creo que también hay que agregar a esto de la selección que es una diferencia, o sea, hay una diferencia entre lo que es reclutamiento y selección, ¿sí? En lo que es reclutamiento, nosotros atraemos a los trabajadores hacia nosotros, ¿sí? Hacia nuestra empresa, y la selección, como ustedes ven en la imagen, es elegir a esa persona que se adecue más a ese puesto, ¿sí? Y cómo elegimos a esa persona a través de estas técnicas, ¿no? También a través de un filtrado de currículum vitae que ustedes tenían en el examen que Chavenato menciona que es de comparación y de selección, ¿sí? Se comparan los currículum entre los mismos postulantes, ¿no? Y después se comparan con la inscripción de puestos. Y obviamente luego está la selección. Eso para agregar. Bien, veamos qué más tenemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No, por ahora no, está claro. Muy bien. ¿Puedes repetir nuevamente el reclutamiento? ¿Cómo? ¿Puedes repetir nuevamente el reclutamiento? La definición. Bueno, que, o sea, si bien el reclutamiento y la selección son parte del subsistema de alimentación que menciona Chavenato, el reclutamiento es atraer, ¿sí? No sé si, creo que no, pero por lo general, cuando hablamos de reclutamiento se relaciona con un imancito la palabra. Entonces es como que atraemos a los postulantes a la empresa, a los trabajadores, ¿no? A la empresa. Eh, Mientras que la selección es elegir de esos postulantes, ¿no? A través de las técnicas que dijo el profe Luis, se elige a ese postulante que más se adecue al puesto. ¿Con qué seguimos, Luis? Con evaluación de desempeño, podría ser. Sí, perfecto. Vamos a evaluación de desempeño. Igual este PowerPoint que ustedes están viendo ahora, yo les vamos a subir, ¿sí? Al campus para que tengan y lo puedan ver, ¿sí? Bien.
Cuando hablamos de evaluación de desempeño, por lo general, digamos, es como algo negativo, algo malo, porque nosotros los adultos tenemos por ahí malos recuerdos de lo que es una evaluación de desempeño, en especial, digamos, en esos tiempos nuestros de infancia, donde teníamos las evaluaciones y era una tortura. Imagino que hasta hoy en día, ¿no? Para ustedes que son estudiantes, una evaluación es una tortura, ¿sí? Donde creo que la peor parte es desaprobar una evaluación. Bueno, en las empresas también se hacen evaluaciones de desempeño y tienen como objetivo medir el nivel de rendimiento, de productividad, tienen como fin medir la capacidad y el cumplimiento de objetivos que tenga una persona respecto a un puesto, ¿sí? Obviamente, si una persona saca como calificación eh, en la evaluación de puesto mal o desaprobado, digamos, lo digo así en términos un poco fáciles para que lo entiendan, no es que se lo va a despedir, se supone que no se lo va a despedir. Si hay una buena administración de recursos humanos, no se despide al trabajador que tenga una mala calificación en evaluación de desempeño, sino que nada, se deben de replantear los objetivos. eh, También hay que ver, digamos, si ese trabajador está pasando por un momento familiar complicado, capaz que no sé, tiene muchas deudas, un divorcio, no sé, una persona, digamos, que tenga problemas de salud en su entorno familiar y eso afecte a esta evaluación de desempeño. Hay que ver también la relación que tienen con el jefe, es decir, hay muchas cosas para ver cuando un trabajador saca una mala evaluación de desempeño. Y también, digamos, está el tema de la capacitación, ¿no? O sea, si una persona saca mala evaluación de desempeño, se debe de capacitar, se debe de aumentar la comunicación, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, vamos, en fin, digamos, a lo que tiene que ver con la definición en sí de evaluación de desempeño. Como le dije, básicamente sirve para medir las competencias, las habilidades, las actitudes y la adecuación del puesto, ¿no?, que tiene un trabajador. Bien, como le dije recién, es lo que permite una evaluación de desempeño, bueno, ver si ese trabajador es adecuado a ese cargo. Por ahí tiene calificaciones o esa evaluación de desempeño le sale siempre con notas muy elevadas. Entonces, obviamente, digamos, puede ser ascendido, promocionado. También, digamos, según la evaluación de desempeño, podemos ver si se hace coaching, si se hace mentoring para un posible ascenso o tal vez para reforzar ciertas áreas. Para incentivos salariales también. ¿Qué incentivos salariales puede haber o conocen? ¿Alguna gratificación por productividad puede ser? Muy bien, puede ser gratificaciones, bonos, no sé. No sé si hoy en día dan los tickets canastas. Ya no, ¿no? Es algo, Ya no, algo bastante viejo. no. Pero no sé, capaz que algún pasaje. ¿Puede ser, Luis? ¿Un pasaje? Sí, pasajes, te pagan las vacaciones, digamos, los pasajes. Ujú. eh, ¿Algún Después que otro, ¿Alguna bueno, los bonos, capacitación? No los sé. bonos, Sí. sí, más que eso. Bueno, premio, digamos, en Después dinero. por ahí le pueden dar lo que se llama, sí, que también son como bonos también, pero tienen otro nombre, que son, Como ay, no me acuerdo el premios. nombre. Sí, Ajá. sí tiene otro nombre, pero ahora no se me viene. Calculo que Eh, también dependerá de la empresa, ¿no? Pero también puede haber, por ejemplo, ventas de acciones que sean más baratas o, no sé, le regalan acciones también al trabajador. Puede ser. claro, también es igual el tema
de los descuentos. Por ejemplo, en los supermercados, los que trabajan le hacen en las compras un 20% de descuento en las compras que ellos hacen en la misma empresa que trabajan. Bien. Bueno, Y también hay otras formas, ¿no?, de dar premios que no necesariamente tienen que ser económicos. Por ejemplo, la típica, estímulo era la palabra, igual. claro, estímulos, exactamente, o incentivos no económicos, es más específico, digamos, en los términos de recursos humanos. Vieron que en McDonald's hay siempre, bah, McDonald's, la típica foto del empleado del mes, ¿no? Ah, Eh, sí, tal cual es. no sé, no sé si se da en el Carrefour, pero en el Walmart, al menos de Comodoro que vi, hay como pines que usan en el pecho, ¿no? Que dice mejor trabajador, El mejor empleo del mes. cartero, el empleado del Sí, eso en mes. Estados Unidos se usa mucho. Sí, 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 tal cual, sí, sí. O por ahí, no sé, una carta firmada por el jefe, los compañeros, ¿no? Acompañado de dinero, qué sé yo. Eh, Se dan esas recompensas, ¿sí? Bien, ¿quién realiza la evaluación de desempeño? La evaluación de desempeño la va a realizar según qué tipo de evaluación de desempeño sea, ¿sí? Por lo general, la va a realizar un gerente, un jefe, puede ser el mismo trabajador, repito, depende del tipo de evaluación de desempeño que sea. Pueden ser los compañeros, los proveedores o los clientes, otras áreas, otras partes relacionadas, digamos, al trabajador directo, o puede ser una empresa, una consultora, ¿no? Como una forma de evaluación de desempeño externa. Las evaluaciones de desempeño pueden ser internas o externas. Internas se gestiona y se hace dentro de la organización, y externas se paga a una consultora que las haga. Para, bueno, Chavenato, volvemos a esa fuente, menciona que hay que establecer objetivos, ¿sí?, que tienen que ser claros para evaluar al trabajador. No se debe de evaluar cuestiones subjetivas, sino que se tiene que evaluar cuestiones objetivas, ¿sí? Es decir, si te evalúan, por ejemplo, cómo uno viene vestido, no es una buena evaluación de desempeño. ¿Por qué no es una buena evaluación de desempeño? Porque la evaluación de desempeño justamente evalúa el desempeño o la productividad o la eficiencia que tiene un trabajador. Cómo vaya vestido ese trabajador no influye en su productividad. ¿Se entiende? Eso sería una. Otro caso Sí, sería el tema de los horarios, si llega puntual o no puntual. Eso también, digamos, sería cuestión de debate, o sea, le estoy tirando yo desde el lado de un trabajador, ¿no? O sea, si a mí me evalúan con esos criterios, yo podría presentar notas diciendo que se anule esa evaluación de desempeño por, en primer lugar, el tema de la ropa, que les dije recién. En segundo lugar, el tema del horario, que a mí me evalúen si soy puntual o no puntual en mi horario de entrada y salida, no significa que yo sea productivo o eficiente, ¿sí? Puedo llegar a horario y tomar mate toda mi jornada, ¿sí? Hay otras evaluaciones, por ejemplo, que se evalúan eh, si soy simpático o nivel de cultura general, que eso, bueno, no sé, Luis, a vos una vez te hicieron una evaluación de desempeño en algún colegio, que se hace en esta época, creo. Sí, sí, te hacen de cultura general, bueno, de lo que es la puntualidad, Sí, asistencia y puntualidad, y, y bueno, el desenvolvimiento en lo que es la clase, ¿no? claro, que por ahí ese sería digamos, de estos ítems que acabas de mencionar, sería el único que se podría evaluar, ¿no? Porque cultura, conocimientos, ¿cómo lo evalúas? O sea, es muy Claro. grande la palabra cultura y conocimientos, abarca muchas cosas, ¿no? Entonces lo que hace Chavenato y recomienda es que se creen comités, donde estos comités, obviamente que estén conformados por trabajadores, por jefes, ¿no? Varios miembros,
establezcan indicadores, establezcan los objetivos, establezcan qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, o sea, qué escala se va a utilizar, ¿no? No sé, escalas numéricas, escalas con rúbricas, escalas de factores críticos, ¿sí? Entonces, eso es algo que tengan en cuenta a la hora de una evaluación de desempeño. Bueno, como les decía, hay muchos tipos de evaluación de desempeño o métodos de evaluación de desempeño. Vamos a ver algunas, no todas. Recuerden que esto les vamos a dejar para que tengan a disposición. Bueno, la más común es una evaluación de desempeño con escalas gráficas. Entonces es un documento, ¿sí? Donde arriba dice el nombre del trabajador, quién es el jefe que va a evaluar, datos, no sé, de legajo, de DNI, etcétera, etcétera. Y en una columna izquierda están los parámetros. Los parámetros, exactamente los indicadores que se van a evaluar. Por ejemplo, no sé, cumplió con el objetivo de ventas de este mes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a la La asistencia. ¿Cómo? O la asistencia igual podría ir en... Bien, puede ser la asistencia, sí. O, a ver, ¿cómo sería el objetivo? Sí. Cumplió con la asistencia de... ¿Cuántos días trabajan al mes? serían 26. 26, sí. 26 días, más o menos, pongamos de ejemplo, ¿no? Entonces tenemos estas escalas gráficas hacia la derecha, ¿sí? La primera que ven arriba, que dice insuficiente y excelente, es una escala gráfica continua. Entonces, el que vaya a evaluar solamente evalúa entre esas dos, entre insuficiente y excelente, ¿sí? Puede haber una escala gráfica semicontinua, que es la que está abajo, que fíjense en que está ya más segmentada, más fragmentada, pero digamos tiene las leyendas abajo que solamente están en los dos extremos. Y luego la de gráfica discontinua, ¿no? Que si bien digamos está fragmentada, pero también tiene cada una una escala, ¿sí? En Un letras. intermedio. Claro, escalas intermedias, exactamente. Intermedio. Esta es otra utilizada, no es muy... esta es una escala, una evaluación de desempeño utilizada, ¿sí? Se llama elección forzada porque, digamos, si bien tenemos los parámetros en las izquierdas, como les decía, tenemos un signo más y un signo menos. Entonces, el que vaya a evaluar dice, por ejemplo, solo hace lo que le ordenan. Si esa persona dice sí, hace lo que le ordenan, marca una X donde dice más. Si dice que no, marca una X donde dice menos. Entonces, es forzada, ¿no? ¿Es una o es otra? A eso se refiere. Esta es una de las más comunes. ¿Por qué una de las más comunes? Porque es más fácil luego de analizar, de calcular, ¿no? Se suman los más y se suman los menos, y lo que me dé significa que la persona tiene más o tiene más menos. Entonces, por eso es la más utilizada. Esta es muy buena, se llama investigación de campo. No se usa mucho porque es cara, lleva mucho tiempo hacerla y el procesamiento de datos, digamos, es complicado. Básicamente se investiga, se pregunta, se entrevista a el trabajador sobre cómo fue su rendimiento, qué es lo que pasó, cómo se siente, cuál es su situación familiar. Entonces son por ahí más preguntas abiertas, donde el trabajador, digamos, tiende a desarrollar más una respuesta, ¿sí? Son buenas, como le digo, porque se sabe más sobre la vida del trabajador y su vida personal también. Pero es malo a la hora de procesar datos. Se usa esto por ahí cuando son poquitos empleados, 10, 12, 30. Pero ya si tenemos, no sé, 2000 empleados, se hace bastante difícil. Los incidentes críticos es muy parecida a la forzada, así que se elige entre un más y un menos. Luego tenemos esta que se llama comparación de pares. No se usa, pero bueno, se menciona, por ejemplo, Chavenato la menciona, donde comparamos a compañeros, ¿sí? Entonces, tenemos,
fíjense que tenemos una columna que dice A, B, C y D. Hagamos de cuenta que A es Juan Pérez, B es, no sé, Mario Pergolini, no sé, C otra persona y D otra persona, ¿sí? Entonces, abajo, por ejemplo, podemos comparar nivel de productividad, ¿sí? Entonces, comparamos quién fue más productivo, si A o B. Si para nosotros el más productivo fue B, hago una X en la B. Luego comparamos A con D, luego C con D y vamos comparando entre ellos, ¿sí? Obviamente el que más puntos lleva es el que mejor tiene puntaje y es el que más apto está, digamos, para esa evaluación de desempeño. No se usa mucho, digamos, ¿no? Porque esto genera por ahí competencia, ¿no? Un mal clima laboral, que se peleen, entonces no es algo que la utilicen. Bueno, luego tenemos la autoevaluación, esta también está buena. Se da un formulario al trabajador y él solo se va autoevaluando. Hagan de cuenta estos, chicos. Llega el momento del final, el profe Luis y yo le decimos, ¿cómo estuvo tu cursada? Bien, 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 nos dicen ustedes. Y le decimos, bueno, ¿cómo te autoevaluás? ¿Qué calificación te pondrías del 1 al 10? ¿Qué se pondrían? Sin miedo, respondan sin miedo. Un 8. Un 8, muy bien. ¿Quién más? Un 7. Un 7, perfecto. ¿Quién más? Un 8 igual. Bueno, ¿alguien más? Un ¿Cuánto? 8. 8, bien. Un 8. Un 8, muy bien. 7. 7, bien. Un 7 igual. Un 7 igual, perfecto. ¿Saben ustedes que yo algunas veces hago esto con mis alumnos y se sorprenden mucho, ¿no? Cuando les digo, ¿qué calificación te pondrías del 1 al 10? Y todos se sorprenden y son muy contaditos con la mano, deben ser 2, 3 como mucho que me dicen 10 o 9. Y debe haber uno que me dice 5, 4, 1. 4. Claro, sí, exactamente. La autoevaluación, digamos, tiene este problema que va a haber personas, digamos, que si bien no hacen bien su trabajo, ¿sí? Pero su percepción es mala y se van a poner 4, 3, 2. Y hay otras personas que capaz que no son muy buenas y capaz que dicen, bueno, a mí me van a pagar, no sé, un bono para irme de viaje, no sé, a Mendoza y se ponen 10, ¿sí? Esto tiene que, es bueno, digamos, hacer la autoevaluación, pero para eso tiene que estar adecuado el clima laboral y la cultura laboral, ¿sí? Donde exista una confianza. Es decir, aquellas personas que se califiquen con notas bajas no se lo va a castigar. ¿Se entiende? O sea, hay que darle esa seguridad, esa confianza. Eso es la autoevaluación. Pregunta, ¿le gustaría que el final sea así? ¿Autoevaluativo? ¿Autoevaluativo? Sí. Sí. Es más fácil, ¿no? Bueno, no sé. Vamos a ver cómo está esa cultura organizacional. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Pensé que Sí, ya sí. terminó. No, Perdón. no. Em, usted estaba hablando de la evaluación de desempeño, es siempre en forma individual. Eso es siempre para el trabajador específico, digamos, no es que se hace en conjunto, ¿verdad? No, se hace en forma individual. Salvo Siempre. que sea, por ejemplo, que se evalúe por grupos. Por ejemplo, no sé, hagamos de cuenta que tenemos una empresa que vende artículos de construcción, onda hipertehuelche, digamos, ¿no? Para que lo ubiquen. No es específicamente, pero digo, uso de ejemplo.
Y tienen la parte de ventas y hay grupos, por ejemplo, grupo A de ventas, grupo B de ventas, grupo Secciones, C, sería. secciones de ventas, que ahí sí se puede evaluar el grupo, ¿sí? No individualmente. Entonces ahí se evaluaría, por ejemplo, nivel de ventas, no sé, atención al cliente, no sé qué otro indicador más se podría agregar. Reposición. ¿Cómo? Reposición. Bien, sí, sería un indicador, exactamente. Pero en esos casos sí se podría evaluar en grupo, pero la mayoría de las veces es individual. Otra cosa más que no les dije es cada cuánto se evalúa. Esto tiene un costo y es altísimo el costo de hacer evaluaciones. No sé, por ahí Luis, vos que sos contador tenés algún número aproximado hoy en día, pero yo digamos calculo que y debe de andar en, no sé, 500.000 pesos como mínimo, ¿no? Para una empresa mediana de 100 personas. Y capaz que me quedo corto. ¿Puede Sí, ser? sí. Sí, un Más, poco más, pero un sí. poco más seguramente. Y depende del Sí, tipo de evaluación que apliquemos también. claro. Eh, pero es un costo muy alto hacer una evaluación de desempeño. Lleva tiempo el procesamiento de datos y también luego la retroalimentación, donde uno hay que hablar con el trabajador y decirle, mira, fue muy bueno o fue muy malo, digamos, tu evaluación. Pero por lo general, este tipo de evaluaciones se hacen una vez al año, por lo general. Recién, por ejemplo, hablábamos y utilizábamos con Luis el ejemplo de que en las escuelas secundarias, no sé si en el INSET, pero sí en la escuela secundaria, nos Sí, en los evalúan. secundarios. Claro, sí. En ISET no, ¿no? Yo hace años que trabajo y nunca me No, no, evaluaron. no, el CEN no. Claro, No, nos controlan sí las clases, obviamente. sí, sí. En- Pero no, digamos, hacen una evaluación de desempeño específica. Bueno, no, las escuelas, digamos, secundarias, al menos en Santa Cruz, lo hacen una vez al año. Dependerá sí, siempre de qué tipo de actividad tenga esa empresa o esa organización. Por ejemplo, empresas que se dedican a ventas lo hacen cada 6 meses, por ejemplo. Cada 6 meses están actualizando los objetivos de venta, ¿no? Por eso. Hay otras que lo hacen cada 3, hay otras que lo hacen cada 4, o sea, pero por lo general es una vez al año lo que se hace esto. Y las fechas, es decir, cuando yo realizo una evaluación de desempeño, tienen que ser siempre en una época donde haya más personal. Entonces tiene que ser fuera de la época de licencias, que por ahí puede hacerse en marzo, puede ser marzo, abril, mayo, no sé, agosto, septiembre, octubre, ¿sí? Y ya noviembre y diciembre no, una porque todos se van de vacaciones y la otra porque está la época de los cierres contables, ¿no? Y liquidaciones de aguinaldos y, bueno, demás cosas que llevan, digamos, a especulaciones, digamos, a cuestiones, digamos, más complejas, ¿no? Que no se puede realizar. Bueno, y quiero terminar con esto, ya el último, que es la evaluación 360 o la 180. Esta es la más apta, es la mejor que puede haber. Siempre se recomienda y se habla de este tipo de evaluación porque el trabajador, ¿sí? Es evaluado por el jefe, por los compañeros, por los clientes, por los compañeros, los colaboradores o los subordinados a él, ¿sí? Entonces todo el mundo evalúa al trabajador y a la vez el trabajador evalúa a todos los que lo rodean. Por eso es 360. Es como un doble flujo. Me evalúa mi jefe y yo lo evalúo a él, ¿no? Me evalúa el cliente, yo lo evalúo a él y así vamos, se evalúa entre todos. Esta es una evaluación muy cara porque obviamente hay muchos actores que deben de ser evaluados y son muchas hojas, muchos papeles, digamos, que luego hay que procesar. Es la más cara, pero es la más completa y la más segura y eficiente al día de hoy. Hay una versión más económica, más barata, que es la 180, que bueno, directamente se parte una línea, ¿no? Eh, como ustedes quieran
se marca y, no sé, en vez que te evalúe el jefe y los clientes, vos elegís que te evalúen los compañeros y los colaboradores. O capaz que querés que te evalúen el jefe y los compañeros y se marca línea directamente a la mitad. ¿Sí? Es algo más económico, más baratito, digamos. Bien. Y que nos enviaron mensajes. ¿Sí? Vamos Sí, ahí Laura levantó la mano. a ver, Laura, ¿qué querés decir? Sí, quería preguntar por qué es tan costoso, qué es lo que lo hace costoso. Bien. Hay dos respuestas para eso. En primer lugar, si lo hace gente dentro de la empresa, o sea, si hay, digamos, un comité interno que genera estas evaluaciones de desempeño, es costoso porque esa persona o esas varias personas, porque van a ser muchas, tienen que retirarse de su puesto laboral y dedicarse a eso. Es decir, deja su tarea y se va a hacer otra cosa. Eso genera un gasto y obviamente va a tener que buscar un suplente Un para que suplente. ocupe exactamente ese puesto que, digamos, va a estar vacío porque esa persona va a estar haciendo las evaluaciones de desempeño. Estos son procesos que llevan mucho tiempo, porque hay que establecer los objetivos, luego hay que elegir el tipo de evaluación, hacer las preguntas correctamente, imprimir los formularios o, bueno, armarlos en el Google Form. Luego, obviamente se necesita aprobaciones, ¿no? Por ejemplo, del jefe, del gerente, del director. Eso lleva tiempo. Luego la ejecución, luego el procesamiento de datos y luego, por último, la retroalimentación. Son 7, 8 pasos que llevan mucho tiempo y esa persona que antes se dedicaba, por ejemplo, a vender, ahora se tiene que dedicar a una evaluación de Tiene que desempeño. abocarse a eso, sí. Exactamente. Eso lleva mucho tiempo, mucho dinero. Ahora, si la empresa dice, no vamos a hacer esto internamente, sino contratamos una consultora. Externa, claro, sí existen Hay consultoras que externas. pagar y lleva también mucho dinero. Es más caro igual eso. Sí, suele ser más caro, pero bueno, hay algunos cuantos beneficios, ¿no? que se tiene, digamos, por contratar una consultora externa. Por ahí las personas que estaban destinadas en nuestra empresa hacen el trabajo que tienen que hacer y viene alguien de afuera que lo hace. Yo les Y capaz quiero... están más capacitadas igual para eso. Sí, también puede estar más capacitada y digamos, tienen más neutralidad a la hora de evaluar. ¿Sí? También, claro. ¿Qué le iba a decir? Les tiré el número por tirarle de 500.000 pesos, pero el número debe ser muy elevado realmente. No sé cuánto saldrá, pero para que tengan una idea, un proceso de reclutamiento y selección sale el valor de un sueldo. O sea, si yo recluto y selecciono a una persona, el valor es el valor de ese sueldo que esa persona va a cobrar. Entonces, si yo tengo que reclutar a 10, son 10 sueldos. Supongo que evaluación de desempeño, las cotizaciones son medianamente parecidas. Si yo evalúo a un equipo de 20, serán 20 sueldos. Calculo, no sé. Sí, aproximadamente debe ser eso, sí. No sé, tiramos números de 1 millón, 2 millones, 3 millones, es mucho dinero. ¿Quién más? Celsa, se escucha mi volumen de fondo. Bueno, ¿quién más? ¿Tiene otra duda? ¿Alguien más? Bueno, ¿estamos entonces? Profe, Yo la si ya pregunta. terminó la clase, usted nos había dicho que podíamos preguntar sobre, antes que termine, porque ahí dice que va a terminar, no sé si termina sobre el examen final, cómo va a ser, Bien. si nos puede orientar en algo. Eso quería hablar con el profe Luis para determinar cómo va a ser el final, ¿sí? Seguramente vamos a hacer una videoconferencia la última semana de noviembre. Las clases terminan el Sí, 25, las clases. Así que podemos tener una videoconferencia unos días antes. sí, todo depende del número de inscriptos igual, porque si son poquitos, por ejemplo, seguramente va a ser por Zoom, o sea, oral. Ahora, si son mucho el número de inscriptos,
se va a utilizar otra medida que va a ser a través de la plataforma seguramente. Bien. Autoevaluativo. ¿Cómo? Como dijo el profesor, aunque sea autoevaluativo. No. Era un ejemplo nada más. Autoevaluativo. No, la coordinadora nos A mata mí si me hacemos. requedó. Sí. Queda mucho, ¿no? Pero digo, la coordinadora nos mata. Llegamos a autoevaluativo. Sí, podríamos hacer una Pero pregunta de eso. Sí. la evaluación sería preparar algún tema y después, en función a eso, usted pregunta sobre todo el programa. Profe, ¿se va a cómo? terminar? ¿Volvemos a conectarnos? Sí, podemos volver a conectarnos. En el caso que no se pueda, escuchan, directamente hacemos la videoconferencia, le vamos a dar otra fecha. Se terminó.